Bienvenido en este nuevo módulo de la formación de la Piccola Napoli sobre pizza napoletana contemporánea. Seguimos formándonos más y vamos a hablar sobre amasado directo. ¿Qué es un amasado directo? El amasado directo es, prácticamente lo dice la palabra misma, vamos a poner todos los ingredientes en el mismo momento, es decir, los elementos seguirían siendo lo mismo: la harina, la levadura, el agua y la sal, ¿vale? Todos esos elementos los mezclaríamos en el mismo momento. ¿Qué harinas voy a utilizar para un amasado directo? Las harinas que voy a utilizar dependerán del tiempo o, en ese caso, de cuándo yo quiero ir a hacer el producto final, es decir, nuestra pizza napoletana contemporánea. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginaros que tengo programado para mañana hacer pizzas porque tengo invitados en casa por la noche. O si soy dueño de un restaurante, tengo que planificar una cantidad de pizzas para mañana, para mi apertura de mi restaurante, donde voy a ofrecer una cierta cantidad de pizzas. Vale, por lo tanto, yo ya sé el tiempo, ya que necesito ese tipo de producto y que lo voy a preparar ese amasado con antelación. Y además quiero que tenga una larga fermentación. ¿Por qué? Porque la larga fermentación lo que nos permite tener aromas, olores o incluso gustos diferentes de una corta fermentación. Entonces, las harinas que iría a utilizar dependerán del tiempo que yo voy a implicar para poder terminar, digamos, el proceso final. Por lo tanto, si es una fermentación larga, como hemos visto en el anterior módulos, la harina que voy a utilizar será una harina con fuerzas muy alta o con un porcentaje de proteínas muy alto. Por lo tanto, por ejemplo, sería una muy buena opción o la Caputo roja, la que hemos visto en el capítulo anterior, o una Manitoba. Con esos dos tipos de harina puedo hacer un amasado directo a larga fermentación, es decir, a partir de 12, 16, 18, 24 horas, lo que sean, la voy a utilizar para una fermentación larga y para poderla tener, imaginamos, al día siguiente. Ahora bien, imaginamos que voy a querer hacer pizzas por la noche y ya estamos el mismo día. Imaginaros que ahora mismo son las 8 de la mañana, entonces tengo invitados por la noche, entonces necesito hacer pizzas para esta noche. Por lo tanto, siendo las 8, si voy a amasar, calculamos el tiempo, por lo tanto necesito una fermentación de mínimo 12-16 horas la masa fermentando. Cuando hablo de total de horas, eso incluye desde el momento que terminamos nuestro amasado, lo haríamos hacer todas las pausas que ahora veremos con la demostración, le haríamos hacer todas las pausas, el boleo, y una vez dejado el boleo, tanto si lo vamos a fermentar en nevera o como lo vamos a fermentar en temperatura ambiente, dependiendo de las estaciones que estemos, que también más adelante veremos las diferencias, entonces el cómputo total de todo ese tiempo sería el tiempo de fermentación de nuestro amasado. Entonces, si yo lo tengo por esa noche, tengo que calcular el tiempo de cuándo voy a hornear, es decir, desde el momento que voy a hornear hasta cuando voy a empezar a hacer el amasado. Por lo tanto, eso será el tiempo total de nuestro amasado que va a fermentar. Por lo tanto, si nosotros necesitamos una larga fermentación, un índice que también tenemos que tener en cuenta, aparte del producto principal que es la harina, es la levadura. No es la misma cantidad de levadura que vamos a utilizar en un tiempo corto que una cantidad de levadura en un tiempo largo. En un tiempo largo utilizaré una cantidad de levadura mínima y en un tiempo corto utilizaré una cantidad de levadura más elevada. ¿Por qué voy a utilizar una cantidad de levadura más elevada? Porque no tengo tanto tiempo para que la masa vaya fermentando y entonces pondré un porcentaje más alto de levadura. Por ejemplo, si voy a hacer un amasado que lo quiero en 3 horas, entonces no voy a poner 1 gramo de levadura, pondré 10 gramos de levadura.
Y ahora me estaréis diciendo, Salva, pero no dicen todo el mundo que poner mucha levadura luego hace que el producto final no sea digerible y que sea difícil de gestionar a la hora de no sé qué. Pues no, eso es mentira, es un bulo que se ha ido contando durante el tiempo, como lo de la sal, que si la mezclamos con la levadura hace que la levadura se estropee. Pues no. La levadura en sus medidas correctas, dependiendo del tipo de producto que queramos hacer y del tiempo que necesitamos, la podemos utilizar. Incluso los 25 gramos de levadura lo podemos utilizar si no necesitamos tiempo. Ahora bien, en una hora no vamos a poder conseguir una pizza napoletana contemporánea, pero sí que la podemos conseguir en 3 horas. Y lo hemos demostrado en algunos vídeos que podéis encontrar también en YouTube, no solo míos, de otros compañeros de la profesión. Por lo tanto, si nosotros tenemos en 3 horas, queremos tener un amasado, utilizaremos, por ejemplo, 1 kilo de harina, luego entraría el índice de fermentación y el índice sobre todo de la hidratación, si la queremos hidratar mucho, al igual como hemos hablado en el capítulo de las harinas, lo que quiere decir que tiene que ser sí o sí una farina con un alto porcentaje de proteínas y un alto porcentaje de absorción de agua. Por lo tanto, imaginaros, la vamos a fermentar, a hidratar con un 70% de hidratación, pondríamos 1 kilo de harina, 700 ml de agua, unos 20 gramos de sal, que sería un 2% sobre el total de las harinas, y en este caso pondríamos 10 gramos de levadura. ¿Vale? 10 gramos de levadura lo pondríamos sobre 1 kilo de harina en un amasado a 3 horas de fermentación. Salva, ¿y vas a utilizar una harina con 13 gramos de proteínas? Se puede hacer, pero lo recomendable serían unas harinas con fuerza media, que quiere decir de 240 a 280, porque lo que necesitamos es que se eleve lo máximo posible en un corto tiempo. Vale, ¿y cómo gestionamos un amasado directo en verano o en invierno? En verano, evidentemente, las temperaturas ambientales no son iguales que en invierno. Es decir, en invierno, dependiendo de dónde estés, va a haber inviernos mucho más rígidos e inviernos mucho más livianos. Por ejemplo, aquí donde vivo yo, en España, en Alicante, la temperatura es bastante igualada durante todo el tiempo. En invierno no supera, por ejemplo, los 10 grados en el peor de los escenarios. Por lo tanto, en días normales, por ejemplo mediodía o tarde-noche, seguimos estando sobre los 15-16 grados. Entonces, con esa temperatura no haría falta en invierno meter nuestro amasado en la nevera, ya que tenemos una temperatura ideal para poderlo gestionar. Ahora bien, un amasado directo, lo que estaba comentando antes, depende del tiempo que nosotros queramos gestionar nuestro amasado. Imaginemos que lo que vamos a querer hacer en 24 horas, por lo tanto es un tiempo prolongado que nuestro amasado tiene que estar o en la nevera o a temperatura ambiente. Estamos en verano, las temperaturas son muy altas, podemos superar en casa incluso los 28 grados, por lo tanto 28 grados, si le estamos poniendo 1 gramo de levadura y la tenemos que tener hasta el día siguiente, la masa podría pasarse de fermentación, por lo tanto se perdería, sería muy difícil gestionar ese tipo de amasado a la hora luego de extenderla y hornearla en nuestro horno. Por lo tanto, vamos a hacer una gestión con la nevera. ¿Cómo lo gestionaríamos? Pues prepararíamos nuestro amasado, dejaríamos, una vez terminado todo el procedimiento que ahora veremos, lo dejaríamos en la mesa solo 1 hora para que la fermentación empiece el proceso, pero a la hora, o incluso si tenemos temperatura extrema, por ejemplo 28 grados, 30 minutos, y a los 30 minutos pasaríamos nuestra bol con nuestro amasado dentro de la nevera. Al día siguiente, calculando 4 horas antes de la horneada, sacaríamos nuestro amasado, haríamos nuestro boleo con las medidas que queramos hacer de las pizzas, y entonces en ese caso la volveríamos a dejar 2 horas en nevera para que se mantenga y que siga para que se dupliquen las bolas de tamaño, y 2 horas antes de empezar a hornear, o como se suele decir en italiano, la pizzata,
lo sacaríamos para luego, para que la masa se relaje un poco y que sea más fácil y que se pueda abrir con facilidad, ¿vale? Por lo tanto, ahora podemos ir a ver un procedimiento. El procedimiento que vamos a ver ahora es un amasado directo 24 horas hecho a mano. En este caso yo utilizo la frusta danesa, ¿vale? Que es muy cómoda para poder hacer ese tipo de trabajo, sobre todo a mano, y si no disponemos de amasadora, así que tenéis ese ejemplo. En el vídeo vais a ver también sobre todo cómo se ponen las bolas una vez terminado el amasado y cómo se gestiona ese amasado. El amasado que vamos a hacer va a ser con una harina simple del supermercado que puedes encontrar en cualquier supermercado. El indicador que tienes que tener en cuenta, como hemos hablado antes, tiene que ser una harina de fuerza. Por lo tanto, vamos ahora mismo al laboratorio y vemos cómo procesamos ese amasado e incluso luego veremos cómo lo vamos a hornear en nuestro horno Unicoda para poder darle ese toque de como si fuera en pizzería, ¿vale? Pues nada, entramos en el laboratorio y vemos cómo desarrollamos esa masa de 24 horas hecha a mano.